Masejet Babakama Fain Baba Mudalev 76a, primera línea. Dice la Gemara, Ganav Vehigdish, Beajarkaj Tabajo Mahar Bejule. Mencionamos en la Mishnah en la clase anterior el siguiente caso. ¿Qué pasa? Un Ganav que roba un Shor o un Se. Luego lo consagra, lo hace Ekdesh, para el Bet HaMikdash, para el Shamaim, para el cielo, para Kadosh Baruj Hu. Luego lo sacrifica o lo vende. Posteriormente vienen dos testigos y acusan a este ladrón que robó un Shor o un Se y luego lo sacrificó o lo vendió. ¿Qué pasa en este caso? Nos dice la Mishnah, no obstante obligamos al ladrón a pagar Tashlume Kefel, el doble de lo que robó por el simple hecho que robó, pero no lo obligamos a pagar Tashlume Arbaba Hamishá, no lo obligamos a pagar por 4 por 5 por el hecho que sacrificó o vendió. ¿Por qué? Porque todo lo que está obligado a pagar Tashlume Arbaba Hamishá cuando sacrifica o vende lo que robó, el animal que robó, el shor o el se que robó, es cuando en ese momento que sacrificó o vendió, pertenece el animal que robó al dueño original. Pero aquí, ya que previamente el ladrón hizo Ekdesh, consagró, ya no pertenece más al dueño original, sino pertenece a ¿quién? A Kadosh Baruj Hu, al Ekdesh, al Shamaim. Por lo tanto, cuando pertenece al Ekdesh, al Shamaim, si después sacrifica o vende, no aplica el pago de Tashlume Arba Hamisha. Así vimos en la Mishnah. Bien, la Gemara y pregunta lo siguiente. Hambre, Bishlamat Vijalo Mihayev, de Jikatavach, de Ekdesh Katavach, velo de Mare Katavach. Ela Ekdesh Lihayev, Mali Mejaro le Diot, Mali Mejaro la Shamaim. Pregunta la Gemara lo siguiente. Yo entiendo perfectamente por qué en este caso no tiene que pagar Tashlume Arba Hamishá por el simple hecho que sacrificó. Yo entiendo perfectamente. ¿Por qué? Porque como dijimos, en el momento que sacrificó a lo que ya le pertenece al Ekdesh y no al dueño original. Y ahí no aplica Tashlume Arba Hamishá, como explicamos. Pero pregunta la Gemara, ¿debería estar obligado el ladrón a pagar Tashlume Arba Hamishá por el simple hecho que consagró? ¿Sí? Por el simple hecho que el ladrón robó al Shor al Se y luego consagró, debería estar obligado a pagar Tashlume Arba Hamishá por eso. ¿Por qué? ¿Qué hubiese pasado si el Ganav roba el Shor o el Se y después lo vende? ¿Ahí tiene que pagar Tashlume Arba Hamishá o no? Claro que tiene que pagar porque lo vendió. Dicen aquí también, el hecho que lo consagró al Ekdesh es como si fuese que lo vendió al cielo. ¿Cuál es la diferencia si lo vende una persona o si lo vende al Shamaim? Es lo mismo. Entonces, ¿por qué? Pregunta la Gemara, ¿por qué en este caso no obligamos al ladrón a pagar Tashlume Arba Hamishá? Por el simple hecho que después de que lo robó, lo consagró. Y el consagramiento, el Ekdesh, es como si fuese una venta. Mali mejaró, le dio Mali mejaró los Shamaim. ¿Cuál es la diferencia si se lo vende a una persona particular o si se lo vende y se lo da y lo consagra al Ekdesh? Pregunta la Gemara. Dice la Gemara, Hamani, Rabbi Shimon de Amar, Kodashim Shechayab Bechereotam Beshute de Marekaime. Hami de Sefer Rabbi Shimon, a ver, la Rabbi Shimon. La Gemara intenta responder y dice, no, te voy a explicar. Esta parte de la Mishnah opina como la opinión de Rabbi Shimon. Que Rabbi Shimon opina que cuando hay algo que está consagrado para el Bet HaMikdash, Kodashim, algo santo, que la persona aún es responsable en responder por el animal en caso que se pierda, en caso que al final no se sacrificó, el hecho que está responsable, eso nos demuestra que consideramos que el animal no pertenece a el Ekdesh, sino pertenece ¿a quién? A la persona. ¿Sí? A la persona. Porque ahí está, de que tiene que responder por ella. Significa que es considerado, lo consideramos que pertenece a Mamón Baalim. ¿Sí? Y por lo tanto, si así opina Rabbi Shimon, podemos decir que esta Mishnah también opina así. Y por lo tanto, también si el ladrón consagró, podemos decir que es un caso que consagró, pero con responsabilidad. Y si consagró todavía responsable del caso, responsable del animal, no es considerado que se lo vendió al Ekdesh, sino es considerado que sigue estando en manos de él. Y por lo tanto no es considerado una venta. Y por lo tanto no tiene que pagar Tashlume Arba Hamisha por el hecho que hizo Ekdesh. ¿Sí? Sin embargo, la Gemara dice, no me cuadra. ¿Por qué? Porque al final de la Mishnah trae la opinión de Rabbi Shimon. Se mashma que en la primera parte no es la opinión de Rabbi Shimon. ¿Tú qué me acabas de responder? Que esta parte
cuadra, vamos a explicarla según la opinión de Rabbi Shimon. Dice, no me cuadra, porque al final de la Mishnah trae a Rabbi Shimon. No, que la primera parte no es según Rabbi Shimon. Se tiene que cuadrar también sin Rabbi Shimon. Se vuelve la pregunta. Dice la Gemara, el Ejameaskinan bekodashim kalim. Ve'aliba de Rabbi Yossi Gili de Amar kodashim kalim amon be'alimu ubrishute kaime. אבל קודשי קודשים מים משנת השומר והחמישה, עדתני רישה גנב וטבח ואחר כך הקדיש משנת השומר והחמישה, לפלוג ברית ונדידה. אמורים בקודשים קלים, אבל בקודשי קודשים משלם את השומר והחמישה, אלא לעולם. Bueno, explicamos esta parte. La Gemara intenta responder una nueva respuesta. Escuchen bien, dice la Gemara, ¿sabes qué? Esta parte de la Mishnah definitivamente no vamos en un Rabbi Shimon. Pero la Gemara una respuesta similar. Dice, esta parte de la Mishnah está hablando cuando el Ganav consagró el animal, el shor, el se que robó, para el Bet HaMikdash, pero a nivel de Kodashim Kalim. Y explico, cuando uno consagra un animal, hay dos tipos de animales que uno puede consagrar. O Kodashim Kalim, que es una santidad menor, o Koche Kodashim, que es una santidad más contundente, mayor. Dice la Gemara, aquí estamos hablando cuando el Ganav robó el shor, el se y lo consagró en estatus de ¿qué? Kodashim Kalim. Una santidad más light. Y vamos como la opinión de Rabbi Yossi Gelili, que Rabbi Yossi Gelili opina que cuando una persona consagra algo a un animal como Kodashim Kalim, sigue siendo 100% perteneciente ¿a quién? A la persona, no al cielo, hasta el momento de la shejitá. Pero antes de la shejitá, ¿de quién es? De la persona. Entonces aquí, a pesar que el ganado lo consagró, no es considerado que se lo vendió al Shammai. ¿Por qué? Porque como es Kodashim Kalim, todavía sigue siendo considerado que está en su potestad y en su propiedad. Y por eso no lo obligamos a pagar Tashumar B'Hamishá por el simple hecho de que hizo Ekdesh, por el simple hecho de que consagró. Sin embargo, la Gemara también pregunta sobre eso y dice, pero tampoco me cuadra, porque según esto mashma, que si lo hubiese el Ganav consagrado como en nivel de Koche Kodashim, que es contundente, ahí sí hubiese sido considerado como una venta y por ende sí hubiésemos obligado al Ganav a pagar ¿qué? Tashlume Arba B'Hamishá. Sí, así sale de esta respuesta. Pero no me cuadra. ¿Por qué? Porque si se recuerdan, nosotros vimos en Daf Ain, ¿sí? Un caso, o sea, la Mishnah en Daf Ain nos dice un caso en el cual el ladrón sí tiene que pagar Tashlume Arba B'Hamishá. O sea, en Daf Ain Daled, la Mishnah que vimos en la clase anterior nos dice un caso que no tiene que pagar. Pero en Daf Ain nos habla de un caso que sí tiene que pagar. Y nos dice la Mishnah en Daf Ain, ¿cuál es el caso que sí tiene que pagar? Escuchen bien. Cuando el ladrón robó y luego sacrificó y después de sacrificar, consagró. Ahí es que tiene que pagar Tashlume B'Hamishá porque en el momento que sacrificó, no era todavía Ekdesh. Dice la Gemara un segundo. Pero según lo que tú me acabas de decir, podemos decir que ambos casos está hablando en un caso que el ladrón robó y consagró y después de consagrar, sacrificó o vendió. Y aún así, o sea, el mismo caso, ese mismo caso, solo que depende de qué consagró. Si consagró Kodashim Kalim, no va a tener que pagar Tashlume B'Hamishá. Y si consagró Kodashim, Koche Kodashim, sí va a tener que pagar. O sea, ¿por qué la Mishnah en Daf Ain nos tiene que decir un caso que robó, sacrificó y después consagró para decirnos que tiene que pagar Tashlume B'Hamishá? Hay un caso que tiene que pagar Tashlume B'Hamishá, son lo que acabamos de responder, inclusive en un caso que consagró previamente. ¿Cuándo? Cuando consagró ¿para qué? Para Koche Kodashim. Por eso la Gemara dice, vemos aquí claramente que definitivamente ella, dice la Gemara, Leolam lo shna Koche Kodashim velo shna Kodashim Kalim. Udekash elach mali mejaro le diot mali mejaro la Shammai. Mejaro le diot meikara Torah de Reuben ve'ashta Torah de Shimon. Mejaro la Shammai. Meikara Torah de Reuben, veashta Torah de Reuben. Dice la Gemara, escuchen bien. Definitivamente, si el ladrón roba un shor o un se y luego lo consagra, ya sea que lo consagró para un nivel menor, Kodashim Kalim, o ya sea que lo consagró para Koche Kodashim, un nivel mayor, en ambos casos no hay diferencia. Y en ambos casos decimos de que el simple hecho que lo consagró no es como si fuese una venta y por ende no obligamos al ladrón a pagar por 4 por 5. Pero preguntamos un segundo, ¿pero por qué no? De la misma manera que cuando un ladrón roba un shor, un se y lo vende, tiene que pagar por 4 por 5, aquí también cuando roba y lo consagra, es como si fuese también venderlo al Shammai. ¿Cuál es la diferencia entre venderlo a una persona o venderlo al Shammai? También aquí deberíamos de obligar a pagar ¿qué? Obligarlo a pagar por 4 por 5.
Dice la Gemara, no. Es muy diferente una venta a una persona particular o una venta al Shamaim, o sea, o un Ekdesh, o una consagración, porque es muy diferente. Cuando yo tengo un toro, un shor o un se, y se lo vendo a una persona, pues ahorita ¿qué la gente va a decir? ¿Que ese toro a quién pertenece? Antes pertenecía al vendedor, a Reubén, y ahora pertenece ¿a quién? Al comprador, a Shimón. O sea que cambia el nombre. El toro antes, la gente dice, antes pertenecía a fulanito, ahorita pertenece ¿a quién? A menganito. Eso es cuando lo vendes a alguien particular. Y por eso, ahí es cuando lo obligamos al ladrón a pagar ¿qué? Por 4 por 5. Muy bien, Tashumar Bajamisha. Pero cuando el ladrón viene y lo consagra, ¿sí? ¿Qué significa consagrarlo? Venderlo, básicamente. ¿Pero a quién? A Hashem, al cielo, al Ekdesh. En ese caso no cambia el nombre del toro. Antes el toro se llamaba ¿qué? El toro de Reubén, del dueño original. Y ahora se llama ¿qué el toro? Un toro que es Ekdesh, que era ¿de quién? De Reubén. Se mantiene el nombre del dueño original. ¿Sí? Era el toro de Reubén y ahorita era el toro de Reubén y ahorita que es Ekdesh, es el toro de Reubén consagrado. Pero no se convierte ahorita en un nuevo, no se anula el nombre del dueño original. Y por eso en este caso no es denominado una venta, porque ahí está que no cambia el nombre. Y por eso, por el simple hecho de hacerlo Ekdesh, no lo obligamos a pagar Tashlumer Baba Hamisha. Así nos explica la Gemara. Muy bien. Seguimos la botá de Rabbi Shimon Omer Bejule. Hambre, Neí de Sabar Rabbi Shimon, Mali Mejaró le Idiot, Mali Mejaró la Shamaim. Ibcha mi baele. Kodashim shechayab be'achrayutan patur, de acá tiene un afik bershute. Kodashim sheno chayab be'achrayutam, chayab de mafkine bershute. Mencionamos en la Mishnah, al final de la Mishnah, la opinión de Rabbi Shimon. Y ahorita sí vamos a enfocarnos en Rabbi Shimon. ¿Qué dijo Rabbi Shimon al final de la Mishnah? Escuchen bien, dijo lo siguiente. Rabbi Shimon dice que cuando son Kodashim, que Hayab Be'achrayutan, ¿qué significa Hayab Be'achrayutan? Que aunque ya están santos, que ya están consagrados, aún así la persona es responsable si le pasa algo, ¿sí? En ese caso, nos dice Rabbi Shimon, el ladrón tiene que pagar por 4 por 5, ¿sí? Sin embargo, si es Kodashim, que ya la persona no es más responsable, en ese caso el ladrón no va a tener que pagar por 4 por 5. La Gemara en este momento entiende, escuchen bien, que la explicación de Rabbi Shimon es, o mejor dicho, que Rabbi Shimon está hablando sobre lo que mencionamos antes, sobre un ganav, sobre un ladrón, ¿sí? Un ganav que roba un shor o un se julín, que no es kadosh, y el ganav lo consagra y luego lo sacrifica. Y nos enseña Rabbi Shimon, así la Gemara entiende ahorita, nos enseña Rabbi Shimon que si lo consagró recibiendo responsabilidad del ganav, pues en ese caso tiene que pagar por 4 por 5. Y si no, no tiene que pagar. Y si esa es la explicación, dice la Gemara, no me cuadra lo que dice Rabbi Shimon, debería ser al revés. Si lo consagró recibiendo responsabilidad, aparentemente, ¿qué opinaría Rabbi Shimon? Rabbi Shimon opina que el hecho que consagró es como si fuese ¿qué? Como si fuese una venta, ¿sí? Esa es la pregunta, si es así, debería ser al revés. Si lo consagró en nivel que recibe responsabilidad, pues eso todavía es considerado que sigue perteneciendo a uno mismo. Entonces, en ese caso, debería estar ¿qué? Debería estar, un segundito. Entonces, no es una venta, y si no es una venta, pues no deberías de obligarlo a pagar por Tashlumer Bajamisha. Otra vez, ¿por qué tú lo quieres obligar a pagar Tashlumer Bajamisha? Porque el hecho que consagró es como si fuese que vendió. ¿Cuándo es considerada una venta? Si tú me dices, aparentemente, que no estoy más responsable de eso. Entonces, si yo estoy responsable, pues es considerado que todavía pertenece a mí, no al Ekdesh. Entonces, no es considerado una venta, entonces debería estar ¿qué? Exento. Y si lo consagró y no está responsable, eso sí es considerado una venta, y ahí sí va a tener que pagar ¿qué? Por 4 por 5, porque es considerada venta. Pero así debería ser. Pero Rabbi Shimon, ¿qué dice? Al revés, que cuando es Kodashim, que Hayab Be'achrayutan, que tiene responsabilidad, ahí tiene que pagar por 4 por 5. Y si no, no me cuadra. ¿Sí? Debería ser al revés.
Dice, no, a eso no se refiere Rabbi Shimon decir. Definitivamente, porque si no debería ser al revés. Rabbi Shimon se refiere a enseñarnos otra cosa. Hambre, Rabbi Shimon amilte ajarita kai. Veaji katani, en agone bajara ganam mishem tashlumer babaja misha, vegone vegdesh mi bet bealim patur. Maitama veguna mi bet aish velo mi bet egdesh. Rabbi Shimon omer kodashim shechayab beachrayutan hayab. Maitama karina me veguna mi bet aish. Vesheno hayab beachrayutan patur de lo karina me vegunav. Mi bet haish. Escuchen bien. Dice, no, Rabbi Shimon viene a enseñar otra cosa, nada que ver con esto. Nada que ver con lo que hablamos hasta ahorita. Un punto nuevo y te explico a qué se refiere. Nosotros mencionamos en la Mishnah que Jajamim opinan, ¿sí?, que un ladrón que roba de otro ladrón, ¿sí?, y lo acusan al segundo ladrón, no tiene que pagar por 4 por 5, ni por 2. Todo el Teshumei Hamisha aplica únicamente para el primer ladrón, para el ladrón que robó del dueño directamente, y no al ladrón del ladrón, no al segundo ladrón. Adicionalmente mencionamos, que este es el punto relevante con nosotros, que Jajamim opinan, que eso también aplica en Gonei Vekdesh Mi Bet Bealim. Una persona que roba un shor o un se, ¿sí?, que ya estaba consagrado, o sea, Reubén tenía un shor o un se, que es dueño de él. Mejor dicho, pongámosle Shimón. Shimón tenía un shor o un se, y ya lo consagró para el Bet HaMikdash. ¿Sí? ¿Ahorita de quién es? Del Bet HaMikdash. Ya está en manos y en posesión de quién. ¿Ya lo entregó a quién? Al Bet HaMikdash. Viene el ladrón y roba el animal ¿a quién? Al Bet HaMikdash. ¿Sí? O sea, un gonev, un ganab que roba un shor o un se del Bet HaMikdash. Algo ekdesh de sus dueños. ¿Quiénes son sus dueños? Del Bet HaMikdash. Nos dice la primera opinión, si este ladrón robó del ekdesh un shor o un se y luego lo sacrificó, lo vendió y lo acusaron y todo, está exento de pagar Tashlumar Baba Hamisha. ¿Por qué? Porque la Torah cuando nos dice que tiene que pagar Tashlumar Baba Hamisha, dice Vegunav mi bet haish, persona. Y aquí no pertenece a persona, sino pertenece a quién? A ekdesh. Por eso aquí está exento. En el caso que un ladrón robó del ekdesh y después sacrificó, vendió, está exento. ¿Así opina quién? Jajamim. Sobre este punto viene Rabbi Shimon y discute aquí nuestra Mishnah. Y dice lo siguiente, Rabbi Shimon. Depende. Si este ladrón robó algo que le pertenece al ekdesh, pero todavía el que lo consagró sigue siendo responsable sobre este animal, o sea que Hayab Bachrayutó, en este caso, el ladrón que robó, a pesar que lo robó del ekdesh, el hecho que estar siendo responsable el que lo consagró, sigue siendo todavía denominado mi bet haish. Sigue siendo todavía este animal considerado como si fuese que el dueño no es el ekdesh, sino es ¿quién? Es el dueño original que lo consagró. Y por lo tanto, si lo sacrificó, lo vendió, va a tener que pagar Tashlumar Baba Hamisha. Y en un caso que el que lo consagró ya no es más responsable, ya no Hayab Bachrayutó, pues ahí el único dueño en este momento es considerado ¿quién? El ekdesh, y ahí no es Gunami Betaish, y ahí va a estar exento. Y eso es lo que se refiere a Rabbi Shimon a enseñarnos. Muy bien. Ahorita la Gemara viene y pregunta lo siguiente. Migdi, Shaminan le Rabbi Shimon, de Amar Shechita Shena Reuyah los más Shechita. Kodashim Nami, Shechita Shena Reuyahi. Escuchen bien la pregunta que la Gemara hace. La Gemara ahorita pregunta sobre lo que acabamos de decir que Rabbi Shimon dice. ¿Qué dice Rabbi Shimon otra vez? Un animal que era del ekdesh, ¿sí? Y todavía era Hayab Bachrayutó, el que lo consagró todavía era responsable de él. Y vino un ladrón y lo robó del ekdesh y luego lo sacrificó, lo vendió. Ahí sí tiene que pagar por 4 por 5. Enfoquémonos en el caso que el ladrón robó esto del ekdesh y lo sacrificó. ¿Qué nos dice Rabbi Shimon otra vez? Que tiene que pagar Tashlumar Baba Hamisha. ¿Correcto? Así acabamos de decir. ¿Sí o no? Bien, la Gemara le pregunta un segundo. No me cuadra que Rabbi Shimon dice esto. Porque el mismo Rabbi Shimon opina, que ya lo vimos esto anteriormente, que Shchita Shena Reuyah los mashchita. Que para que un sacrificio sea llamado sacrificio y por ende tenga todas las consecuencias de un sacrificio, tiene que ser un sacrificio que haga apta a la carne para ser consumida, para que la haga kasher. Pero si es una shejitá que no hace apta la carne para ser comestible, no es considerado un sacrificio, una tevijá, una shejitá, no es considerado. Dice la Gemara, si es así, tengo un problema. Este animal, en este caso, ya era ¿qué? Ekdesh. ¿Solo que qué? No, pero Hayab Bachrayutó, el que lo consagró todavía está responsable, pero ya es ¿qué? Ekdesh.
Vino el ladrón y ¿qué hizo? Lo robó. ¿Y después qué hizo? Lo sacrificó. ¿Dónde lo sacrificó aparentemente? Fuera. Un ekdesh que le hace shejita afuera, ¿sí? Es pasul. Y no nada más es pasul, sino que no puedes tener provecho del animal. Está prohibido, surbe aná. Entonces es una shejita que no está permitiendo a la carne. Y si no está permitiendo a la carne, como en este caso el Shimon me dice que cuando lo sacrificas, te obligamos a pagar. Tashumar baja mishá, no me cuadra. Pregunta bomba. Dice la Gemara diferentes respuestas. Kiata Ravdimi amar Rabbi Yohanan beshohet temimim mi bifnim leshem be'alim ve'achazara keren lebe'alim amar Rabbi Yitzchak Baravin shenishpach adam Kiata Ravin amar Rabbi Yohanan beshohet temimim bifnim shelo leshem be'alim ve'resh Lakish amar beshohet ba'alem umim bachutz. La Gemara trae tres respuestas al respecto, Rabotay. La primera es, la dice Ravdimi en nombre de Rabbi Yohanan. Cuando vino Ravdimi de Eretz Israel a Babel, dijo en nombre de Rabbi Yohanan la siguiente respuesta. La primera. ¿Sabes cuál es el caso aquí de Rabbi Shimon? Cuando el ladrón robó del Ekdesh, el Shoro el Se, y le hizo shejita ¿en dónde? No afuera, sino ¿en dónde? Adentro del Bet HaMikdash, en la Azara. ¿Sí? El animal era tamim. ¿Qué significa tamim? No tenía ningún defecto. Le hizo la shejita adentro con intención del dueño, o sea que la hizo perfectamente, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, ¿sí? La carne sí es apta para ser comida porque se hizo el proceso regular y por lo tanto es denominada una shejita y por lo tanto tiene que pagar Tashum Arba Hamisha. Primera respuesta. Sin embargo, antes de proceder a la segunda, la Gemara pregunta un segundo. Pero si el caso es que la persona entró y agarró, hizo la shejita con intención para el dueño y todo adentro y todo perfecto, pues Hazra Keren la Baalim, ¿qué robó? Hizo todo perfecto a favor del dueño, ¿sí? O sea, básicamente le hizo el proceso, le hizo la shejita adecuada. Entonces, básicamente el capital no lo robó, sino se lo dio al dueño. O sea, ¿qué significa que se lo dio al dueño? Hizo el sacrificio adecuadamente y todo está perfecto. O sea, ¿por qué tú lo vas a obligar ahorita al ladrón a pagar Tashum Arba Hamisha? Dice la Gemara, no, porque faltó algo. ¿Qué faltó? No salpicó la sangre en el Mizbeach. Parte del proceso esencial es que salpique. Y si no la salpicas, los dueños del Corbán no salieron en Yedé Jobá. No fueron expiados. No sirvió. Por lo tanto, si no sirvió, se lo robó. Pero se lo robó con un sacrificio. Pero con un sacrificio adentro. Que así hizo apto a la carne. O sea, por lo tanto, tiene que pagar Tashlumé Arba Hamisha. Entonces, la primera respuesta es de Ravdimi en nombre de Rabbi Yohanan, que el sacrificio lo hizo adentro, sí hizo apto a la carne, el animal era tamim, todo bien, todo perfecto. Si es así, pues porque tiene que pagar algo dueño. ¿Se hizo todo bien? No, porque no hizo la salpicada. Entonces no le sirvió. Entonces el dueño va a tener que traer ahorita otro animal. Primera respuesta. Segunda respuesta es otra que dice Ravin en nombre de Rabbi Yohanan. La anterior, no nos confundamos. La anterior, la primera, ¿quién la dijo? Ravdimi en nombre de Rabbi Yohanan. Esta la dice Ravin, otro personaje, en nombre del mismo Rabbi Yohanan. Él dice lo siguiente, muy similar. Estamos hablando cuando un Ganav entró al Bet HaMikdash, robó el animal y no lo sacó afuera, sino hizo sacrificio ¿en dónde? Adentro. Y también el animal era tamim y todo, pero no lo hizo con intención del dueño. Y para que un corbán sirva, tiene que ser con intención del dueño. Entonces, el hecho de que no lo hizo con intención del dueño es suficiente para ser apta para que la carne se vuelva apta y se pueda comer. Solo que no sirve de corbán, va a tener que traer otro corbán, porque no se hizo con intención del dueño. Entonces, por eso tiene que pagar Tashlumé Arba Hamisha. Pero no es una shejita denominada shejita porque no hace a la carne apta. Sí hace a la carne apta para comer. ¿Por qué? Porque hizo el sacrificio adentro, no hizo el kodashim afuera, sino adentro, cuando no había defecto, no había nada, todo estaba bien. O sea que esa respuesta, repito, Rabbi en nombre de Rabbi Yohanan, muy similar a la anterior, solo que la diferencia es que la anterior hizo shejita adentro, mientras que el animal no tenía ningún defecto, según la primera respuesta, con intención del dueño, pero no salpicó. Aquí hizo la shejita adentro, sin ningún defecto, pero sin intención del dueño. ¿Sí? Esa es la segunda respuesta. Tercera respuesta la dice ¿quién? Resh Lakish. Dice Resh Lakish, escuchen bien. Dice Resh Lakish, ¿sabes cuál es el caso aquí? Que hizo la shejita ¿en dónde? Afuera. Pero si es afuera hay un problema. ¿Cuál es? Que si hay un ekdesh, un animal que está kadosh,
y le hace shejita afuera, se hace prohibido en tener provecho. Entonces no es una shejita apta. O sea, ¿por qué lo obliga a pagar por 4 por 5? Estamos hablando de un animal que le cayó un mum, que le cayó un defecto físico. Y cuando le cae un defecto físico, ¿sí? Puedes hacer la shejita. ¿En dónde? Afuera. La shejita que hiciste afuera sí la hace apta para comer. ¿Por qué? Porque le cayó un mum. Ese es el caso. ¿Sí? Y en este caso lo hasdra en la pearín, por eso tiene que pagar por Tashumar Bajamisha. Perfecto. Bien, la Gemara, así nos dice la Gemara. 3 respuestas entonces. Bien, la Gemara y pregunta lo siguiente. Tahi bar Rabbi Elazar le Rabbi Yohanan. Shchita materet va lo zrika materet. Le Resh Lakish, shchita materet va lo pedia materet. Ishtametite ha de Rabbi Shimon con la omel lizro que zaruk dami dejó la omel livdot que padui dami. Escuchen bien lo que la Gemara pregunta, escuchen bien. Rabbi Eliezer o Rabbi Elazar vino y se profundizó un poquito más al respecto y preguntó según todas las respuestas. Algo no me cuadra. Ya sea las primeras 2 respuestas. ¿Quién dice las primeras 2 respuestas? Rabbi Yohanan. La primera le dice Rabdim en nombre de Rabbi Yohanan. La segunda le dice Rabin en nombre de Rabbi Yohanan. Y ya sea sobre la tercera respuesta que la dice ¿quién? Resh Lakish. No me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Enfoquémonos primero en las primeras 2. Vamos a hacer la pregunta sobre las primeras 2 respuestas. ¿Qué? Que el caso es, según ambas respuestas, que el animal no tenía ningún defecto, era Kadosh. ¿Y la shejita se hizo en dónde? Adentro. Solo que hubo un problema. Entonces, ya que se hizo adentro, pues sí hace apta la carne, así dijimos. Solo con un problema que no fue con intención de que no salpicó la sangre, la primera respuesta, o la segunda, que no fue con intención de los dueños. ¿Sí? Bien, me pregunta un segundo. ¿Qué es lo que permite que la carne sea comestible en ese caso cuando se hace la shejita adentro? ¿Qué es lo que hace apto a que la carne sea consumible? ¿La shejita? No. La zerika, que viene posterior. Ahí es cuando la carne se hace apta. Sale que en el momento que hizo la shejita, cuando es kodesh, inclusive si lo haces adentro, estás haciendo todo un proceso perfecto, pero la shejita está haciendo permitir la carne. No. ¿Qué es lo que está haciendo permitir la carne? No la shejita. Después, cuando salpiques la sangre, ahí se va a permitir la carne. Entonces, si es así, dice la Gemara, sale que en el momento del sacrificio, en el momento de la shejita, no es apta la carne por la shejita. ¿Y Rabbi Shimon qué requiere? La opinión de Rabbi Shimon es que para que la shejita sea denominada una shejita, tiene que ser que la shejita es la que causa que se permita la sangre. Que se permita la carne. Y aquí, otra vez repito, la shejita causa que se permita la carne. Ya que es kadosh y es un corbán, ¿qué es lo que causa que se permita la carne? No la shejita, sino el próximo paso. La zeriká, la salpicada. Sale que en el momento de la shejita, estoy repitiendo, ¿sí? No estás, la shejita, el sacrificio, no está volviendo apta la carne para ser consumible. Se vuelve la pregunta. Es que según Rabbi Shimon, no se llama eso shejita. Y también tengo una pregunta con la tercera explicación, con Resh Lakish. ¿Qué me dijo Resh Lakish? No estamos hablando en un caso que era un animal ekdesh, pero le cayó un defecto físico. Si le cayó un defecto físico, ¿puede hacerle shejita en dónde? Afuera. Pero necesitas redimir la santidad ahí. Necesitas hacer pidión. Entonces ahí también hiciste shejita, todavía no has hecho pidión. La shejita no te hace apta la carne para ser comida. ¿Qué es lo que tienes que también hacer después? Redimir la santidad. Cuando la redimes, ahí es cuando se vuelve apta. Sale que la shejita en sí, en el momento de la shejita no hace apta la carne. Entonces vuelve la pregunta. Así pregunta la Gemara. Responde la Gemara, se le olvidó a Rabbi Elazar que está haciendo esta pregunta. Se le olvidó lo que dijo el mismo Rabbi Shimon en otro lado. ¿Qué dijo el mismo Rabbi Shimon? Rabbi Shimon dijo 2 cosas. Kol haomed lizrok que zaruk dami. Cualquier cosa que está por ser salpicado, en este caso la sangre,
que está por ser salpicado, en el momento de la shejitá, todavía no es salpicado, pero estás por salpicar la sangre, es considerado como si fuese que ya está hecho, que ya fue salpicado. Igualmente, kol haomel difdot, que padui dami. Cualquier cosa que está a punto de ser redimido, es como si fuese que ya está redimido. Y por lo tanto, no hay pregunta. ¿Cuál fue tu pregunta? Que respecto, según las primeras dos explicaciones, que no hay ningún defecto en el animal y todo, la shejitá no permite la carne, sino lo que permite es la sangre. Respuesta, no. La shejitá, el momento de la shejitá está permitido. ¿Por qué? Porque aunque necesita la sangre, pero el hecho que se va a salpicar, consideramos que es como si fuese que ya se salpicó. Entonces, ¿qué es lo que falta a la shejitá? Estoy haciendo la shejitá, entonces la shejitá ya está siendo apta a la carne. Igualmente en la tercera respuesta, que me preguntaste que tiene un defecto físico, pero hay que redimir. El hecho que está por redimirse es como si fuese que ya está redimido. Entonces, el momento que esté haciendo la shejitá, ya es como si fuese que está redimido. Entonces, que la shejitá sí está siendo apta a la carne para hacer comida. Así responde la Gemara. Y la Gemara a continuación viene y trae, ¿dónde es que Rabbi Shimon dijo estas dos reglas? ¿Dónde es que Rabbi Shimon dijo, Kola omel lizro que zaruk dami? ¿Dónde es que Rabbi Shimon dijo que cualquier cosa que vas a salpicar es como si fuese que ya está salpicado? ¿Y dónde es que vemos que Rabbi Shimon dijo que Kola omel lifdot que padui dami? ¿Dónde vemos que Rabbi Shimon dijo que cualquier cosa que está por redimirse es como si fuese que ya fue redimido? Dice la Gemara, te voy a decir dónde. Con la Omer Lizrok, que Zaruk Dami de Tania Rabbi Shimon Omer, Yesh notar, Sheu metame tumat ojalim, ויש נותר שאינו מטמא טומאת אוכלים. כיצד? לן לפני זריקה אינו מטמא טומאת אוכלים. לאחר זריקה מטמא טומאת אוכלים. וקיימה לן מאי לפני זריקה קודם שנראה לזריקה. לאחר זריקה, לאחר שנראה לזריקה. קודם שנראה לזריקה, לן מאי היא דלא אביה שהות ביום למזרקה. דשחטה סמוך לשקיעת החמה. ואינו מטמא טומאת אוכלים. לאחר שנראה לזריקה לן, דאביה שהות ביום למזרקה, מטמא טומאת אוכלים. Alma kol haomel lizrok que zaruk dame. Escuchen bien. ¿Cuál es la fuente que Rabbi Shimon opina que kol haomel lizrok que zaruk dame? ¿Cuál es la fuente que Rabbi Shimon opina que cualquier cosa que está por salpicarse es como considerado que ya fue salpicado? Te voy a decir dónde lo vemos. En la varita que acabamos de leer. En la varita que acabamos de leer, el mismo Rabbi Shimon nos dice lo siguiente. A pesar que según mi propia opinión, cuando hay algo que está prohibido tener provecho de él, no es considerado ojel, no es considerado comida. ¿Por qué no es considerado comida? Según Rabbi Shimon. Porque no puedes tener provecho. Si no puedes tener provecho, no es considerado comida. Respecto a tumato halim, explico un poquito más. Hay una tuma que se llama tumato halim. O sea que en diferentes situaciones la comida se impurifica. Rabbi Shimon opina que cuando hay algo que no puedes tener provecho de eso, ¿sí? Si es algo, un alimento que no puedes tener provecho, que está prohibido tener provecho, no es considerado oje, no es considerado comida y por ende no se impurifica. ¿Sí? ¿Sí? Dice Rabbi Shimon, a pesar que así es según mi opinión, aún así, un segundo, creo que, sí, perdón, sí, hay un caso diferente. Otra vez, repito porque empecé a explicar la continuación, la próxima parte que vamos a ver. Dice Rabbi Shimon lo siguiente, a pesar que según mi propia opinión, cuando hay un alimento que no puedes tener provecho, que está surbeaná, ¿sí? No lo considero eso comida y por ende no se impurifica como las comidas regulares. Aún así, hay un caso de alimento de carne, cuando es kodesh, ¿sí? Que sí, que a pesar que no puedes tener provecho, sí es considerado ¿qué? Comida. ¿Cuándo? En notar. ¿Qué es notar? Notar es cuando hay unos pedazos del corbán que sobraron después de un tiempo. La Torah te da un tiempo límite para comer o para hacerle corbán, para hacerle poner en el mizbeach. Pasó el tiempo y no lo comiste o no lo colocaste en el mizbeach. Eso se vuelve notar, o sea, extra, quedó extra y se prohíbe tener provecho de eso. Y a pesar que está prohibido tener provecho de eso, hay unos casos que sí sigue siendo considerado comida para temas de tuma. Y hay otros casos que no. ¿Cuáles son esos casos que sí? ¿Cuáles son los casos que no? Dice Rabbi Shimon, te voy a decir cuáles son los casos. Escuchen bien. Si el notar se convirtió en notar, o sea, pasó el límite de tiempo, antes de la zérika, antes que se salpicó la sangre, ¿sí? Salpicó, aquí está entrando el tema de la salpicada, ¿sí?
Pues ahí se volvió a notar antes de la salpicada, eso no es considerado, no se puede tener provecho de eso y no es considerado comida. Pero si ya se salpicó, ¿sí?, la sangre y después pasó el tiempo, ¿sí?, en ese caso, a pesar que no se puede tener provecho, sí es considerado ¿qué? Comida. Dice la Gemara, y te voy a explicar. Cuando aquí decimos antes de la salpicada, escuchen bien, o después de la salpicada, notar antes de la salpicada o después de la salpicada, no es antes de la salpicada real o después de la salpicada real, efectiva, no. Sino, antes de la salpicada se refiere antes del momento apto para hacer zerika. Y después se refiere después del momento apto que ya se podía haber hecho zerika, a pesar que aún no se ha hecho. ¿Sí? Y explico. ¿Qué significa antes de zerika? Como acabamos de decir, antes que era apto a hacer zerika. Por ejemplo, cuando se hizo la shejitá, al final del día la zerika se puede hacer únicamente ¿cuándo? En el día. Se hizo la shejitá justo al final. O sea, cuando ya hizo shejitá ya no hubo tiempo, no era apto en absoluto de hacer ¿qué? De hacer zerika. ¿Sí? Cuando se hizo pegado a la puesta del sol. En este caso, ya que nunca tuvo la sangre del corbán, nunca hubo un momento apto para hacer zerika, ¿sí? Por lo tanto, nunca recayó sobre la carne nombre de comida y por lo tanto, ya que después ya que después se volvió a notar y no se puede tener provecho, se mantiene que no tiene nombre de comida. Pero leajar zerika, después de la zerika, o sea, no después de la zerika, sino como explicamos, si el caso fue después de que nir'á lezrika, después de que era apto en que se haga zerika, por ejemplo, en un caso que hizo shejitá durante el día, mucho más temprano, y hubo tiempo a hacer zerika, ¿sí? Solo que no se hizo, en este caso, ya sí es considerado comida y por ende impurifica tumat ojalim. ¿Por qué? Porque a pesar que no se hizo la zerika, el hecho que hubo tiempo y posibilidad y era apto que se haga zerika, lo consideramos como si fuese que ¿qué? Que ya se hizo zerika. O sea que aquí vemos claramente, sin entrar en muchos detalles, de que el hecho que hubo tiempo para hacer zerika, a pesar que no se hizo, si hubo un momento apto para hacer, es como si fuese que ya se hizo zerika. O sea que kola o melizrok, cualquier cosa que está por hacerse zerika, a pesar que no se ha hecho todavía, es como si fuese que es daruk dami, que ya se hizo la salpicada. Entonces aquí vemos este primer punto. Y la Gemara ahorita procede a traernos la prueba el segundo punto, donde vemos que Rabbi Shimon dice que kola omel difdot, que padu y dami, que cualquier cosa que está por redimirse, a punto de redimirse, es como si fuese que ya se redimió. Vejola omel difdot, que padu y dami, de Tania, Rabbi Shimon Omer, vamos a hacer 2 dapim hoy, ¿sí? Está muy corto el próximo. Vejola omel difdot, que padu y dami, de Tania, Rabbi Shimon Omer, para מיטמאה טומאת אוכלים, הואיל והייתה לה שעת הכושר. ואמר ריש לקיש, אומר היה רבי שמעון, פרה נפדית על גבי מערכתה, עלמא כל העומד לפדות כפדוי דמי. Escuchen bien. Dice, te voy a decir cuál es la fuente. En la Baraitá, el mismo Rabbi Shimon dice lo siguiente. A pesar que según mi propia opinión, dice Rabbi Shimon, cuando hay un alimento, una comida que no puedes tener provecho de ella, ¿es considerada comida o no? No es considerada comida y por ende no hay tumat ojalim. De todas formas, hay unos casos que salen de la regla. ¿Cuál? Para adumá. ¿Qué es para adumá? La vaca bermeja. ¿Sí? Después de que tú le haces shejitá a la para adumá, ¿qué se hace? Se quema la ceniza, ¿sí? Se quema para después mezclarlas con agua y salpicárselo el tumat met. Una para adumá. Después de que le hiciste shejitá, como se debe, ¿la carne se puede tener provecho de ella? ¿Puedes comerla? Prohibido. Asur beaná. No puedes tener provecho. Y aún así, a pesar que es un Rabbi Shimon, como dijimos, cuando no puedes tener provecho, no es considerado comida para tumat ojalim, aquí sí es considerado comida para tumat ojalim e impurifica. A pesar que no puedes tener ¿qué? Provecho. ¿Cuál es el caso? Dice Rabbi Shimon, ¿por qué y cuál es el caso? Hoil vehayetala sheata kosher.
Te voy a explicar por qué. Porque hubo un momento de aptitud. Hubo un momento que la carne de la parada Dumá sí se podría haber comido. Hubo un momento que sí podría ser comida. Y por lo tanto, ya que hubo un momento que sí podría ser comida, se mantiene el nombre de comida a pesar que no puedes tener provecho de ella. ¿Cuál es ese momento? Dice Resh Lakish, explica Resh Lakish. Esto que dice Rabbi Shimon. Dice, ¿cómo es esto? Dice, no, te voy a explicar. ¿Cómo es que tuvo un momento de aptitud? ¿Cómo? ¿Cuándo fue eso? Dice, no, te voy a explicar. El mismo Rabbi Shimon dice, ¿qué pasa si tú le diste shejitá a una parada Dumá? ¿Sí? Ya le diste shejitá con intención de parada Dumá. Ya estaba sobre su pire de madera. Estaba todo organizado. Hiciste shejitá, todo ibas a empezar a quemar. Y de repente encuentras una parada Dumá, una segunda parada Dumá, más bonita todavía. ¿Cuál es la halajá? Dice Rabbi Shimon. Puedes redimir la santidad de la primera, ¿sí? Y usar y comerte y hacer lo que tú quieras y hacer la segunda. Sale que el hecho que podías haberla redimido a la vaca primera después de la shejitá si hubieses encontrado una segunda, eso se llama ¿qué? Que era apto para hacer comida. Pero un segundo, sí, podrías haber encontrado una segunda y podrías haber redimido, pero no lo hiciste. O sea, ¿por qué tú me dices que hay shata kosher ahí? Respuesta, porque el hecho que podrías haber redimido es considerado como si fuese que ya redimiste y por lo tanto ya es shata kosher, por lo tanto es considerado comida esta parada Dumá, porque en ese momento es como si fuese que ya la redimiste y es como si fuese que está permitida para comer y por lo tanto es considerada comida según Rabbi Shimon. Vemos que aquí, que con la omel difdot, que paduidad. Vimos que el mismo Rabbi Shimon está de acuerdo con cualquier cosa que está a punto de, que puede ser redimido, no que está a punto, es que puede ser redimido, lo vemos y lo consideramos como si fuese que ya fue redimido. Claramente. Entonces todo cuadra perfectamente. Muy bien, seguimos. Bishlamar Rabbi Yohanan lo amar que Rabbi Shimon ben Lakish de kabay leukme le matnitin afilu bitmimin. El Resh Lakish maita mal amar que Rabbi Yohanan. Amar lach utvajo mejaro. Coleja de ite bemejira ite betevija. Vejoleja de leite bemejira leite betevija. Vehani kodashim hoil de jimezaben. Kodashim lo había mejira leitnu betevija. ואז הוא לטעמיו. דאיתמר, המוכר טרפה לרבי שמעון, לדברי רבי שמעון, רבי יוחנן אמר חייב, וריש לקיש אמר פטור. רבי יוחנן אמר חייב, על גב דלייתא בטביחה לייתא במכירה. ריש לקיש אמר פטור, כיוון דלייתא בטביחה לייתא במכירה. Escuchen bien lo que la Gemara ahorita viene y dice. Volvamos a lo que dijimos antes. Preguntamos, ¿cuál es el caso de la Mishnah? ¿Sí? Preguntamos antes, ¿cuál es el caso de la Mishnah? Se hizo shejitá de algo que ya era Ekdesh, que el ladrón, ¿sí? Que dijimos que el ladrón hizo shejitá, robó algo que era Ekdesh y hizo shejitá. Hizo shejitá, pues si se lo hizo afuera, pues ya no es esa surbeaná. Entonces la shejitá no está haciendo que la carne esté apta para comer. Entonces no es considerada shejitá según Rabbi Shimon. ¿Qué me vas a decir? Dime otras respuestas. Primeras dos de Rabbi Yohanan, la primera en nombre de Rabdimi, en nombre de Rabbi Yohanan, la segunda Rabbi en nombre de Rabbi Yohanan, pero ambas están hablando en un caso que el Ekdesh, el animal es Ekdesh y está Tamim y la shejitá se hizo ¿en dónde? Adentro. Las primeras dos, solo que según la primera respuesta, lo repito brevemente, es cuando no se salpicó la sangre y según la segunda respuesta, cuando no se hizo en intención del dueño. Son las primeras respuestas. Y por otro lado tenemos la respuesta de ¿quién? De Resh Lakish. La tercera respuesta, ¿que qué? Estamos hablando en un caso que el animal era Ekdesh, pero le cayó un defecto, un mum. Y por ende, la shejitá sí la puedes hacer fuera cuando obviamente redimiste. ¿Cómo explicamos? Bien, la Gemara dice lo siguiente. Básicamente es que tenemos dos respuestas de Rabbi Yohanan, que son un poco diferentes entre las primeras dos. Una es Rabdimi en nombre de Rabbi Yohanan y la otra es en nombre de Rabbi en nombre de Rabbi Yohanan, pero llamémoslas ambas. Pero ambas son ¿en qué? En animales del Ekdesh que no tienen defecto, y la tercera es de Resh Lakish que tienen defecto. Bien, la Gemara pregunta lo siguiente. ¿Por qué Rabbi Yohanan no dijo como Resh Lakish? ¿Y por qué Resh Lakish no dijo como Rabbi Yohanan? Eso es lo que la Gemara va a analizar. Dice la Gemara, yo entiendo por qué Rabbi Yohanan no dijo como Resh Lakish. ¿Por qué? Porque Rabbi Yohanan te quería explicar la Mishnah en un caso que el animal es ¿cuál es el caso de la Mishnah? Cuando es Ekdesh. O sea, Rabbi Yohanan te lo quería explicar en un caso que es Ekdesh y el animal todavía no le cayó un defecto. Con Shiken cuando le cayó un defecto. Pero te quería explicarte el caso cuando también era un caso que el animal no tiene defecto y por ende la shejitá se tiene que hacer ¿dónde? Adentro. Por eso Rabbi Yohanan te dijo lo que te dijo. Pero pregúntale a la hermana, no entiendo por qué Resh Lakish
tuvo que decir que es un caso que el animal tiene defecto y si eso fuera, ¿por qué no explica cómo las respuestas es de quién? De Rabbi Yohanan, ¿sí? Así pregunta la Gemara. Dice la Gemara, te voy a explicar. Escuchen bien esto, Rabotai. ¿Sabes por qué Resh Lakish no respondió como Rabbi Yohanan? Resh Lakish no respondió como Rabbi Yohanan por lo siguiente. Él opina que ya que en la Torah respecto a Tashlumear Baba Hamishá, que es lo que estamos hablando, respecto al pago de por 4 por 5, está escrito que esto cuando aplica, Utvajó o Mejaró, cuando el ladrón robó un shor, un se, y lo sacrificó o lo vendió. Dice, opina Resh Lakish, el hecho que la Torah nos mencionó los dos, sacrificó o vendió, te los mencionó a la par juntos, es para decirte que cuando aplica tevijá, cuando aplica tashlumer baba hamishá por tevijá, por sacrificio, cuando puede aplicar por mejirá, por venta. Pero si no puede aplicar por venta, en ese caso, tampoco si lo sacrificaste, aplica la multa de tashlumer baba hamishá. Por lo tanto, viene Resh Lakish y te dice, si yo te digo que el caso aquí es que el ladrón robó un shor o un se del ekdesh, que era tamim, que era ¿qué? Sin mum, sin defecto, tengo un problema. En ese caso, cuando él roba ese shor el se del ekdesh, que es tamim, y viene y lo vende, ¿sí? ¿Esa venta tiene fuerza de algo? No, porque si no tiene ningún defecto, el animal es 100% ¿qué? Ekdesh. Entonces, si viene y lo vendes, no sirve para nada, porque si no tiene ningún defecto, sigue siendo ¿de qué? De ekdesh. Entonces, esa venta no recae. Y si esa venta no recae, pues no aplica por 4 por 5 en el caso de venta. Si no aplica en ese caso por 4 por 5 en el caso de venta, pues tampoco aplica el caso de ¿qué? De sacrificio. ¿Por qué? Porque Resh Lakish opina que cuando aplica Tashlumer baba hamishá por sacrificio, cuando aplica Tashlumer baba hamishá por venta. Y cuando es tamim, ya que en venta no aplica Tashlumer baba hamishá, pues tampoco va a aplicar ¿qué? Tevija. Así opina Resh Lakish. Sin embargo, Rabbi Yohanan opina, no, puede ser que Mejirá no opina, no aplica, puede ser que no aplica Tashlumer baba hamishá en Mejirá, en venta, pero sí aplicaría Tashlumer baba hamishá en Tevija. Dice la Gemara, y esta discusión entre Rabbi Yohanan y Resh Lakish, ¿sí? Cuadra con otra discusión que tuvieron en otro lado, en donde, escuchen bien, ¿qué pasa? Un ladrón que roba un shor o un se, ¿sí? Escuchen bien, un ladrón que roba un shor o un se, y luego vende un animal terefá. Otra vez, roba un shor o un se, y luego lo vende, pero el animal es terefá. ¿Qué significa terefá? Que tiene un defecto que no va a vivir, entonces si le hace shejitá, ¿se es kasher o no es kasher? No es kasher. Según Rabbi Shimon, pero aquí ¿qué pasó? Aquí, un segundo, otra vez, no es kasher, pero aquí él no lo sacrificó el ladrón, sino que hizo, vendió, otra vez, el ladrón robó un shor o un se, escuchen bien, el ladrón robó un shor o un se, que era terefá, y lo vendió, no lo sacrificó. Según Rabbi Shimon, ¿cuál sería la halajá? Según Rabbi Shimon, que él dice que cuando tú sacrificas un animal, que el sacrificio no hace a la carne kasher, no hay por 4 por 5. Aquí, que lo vendiste y no lo sacrificaste, ¿va a haber o no va a haber? Dice Rabbi Yohanan, aquí en este caso también Rabbi Shimon va a estar de acuerdo que va a haber. Resh Lakish dice que ¿qué? No va a haber. ¿En qué discuten? Rabbi Yohanan opina, no, en este caso va a haber, Tashlumer baba hamishá tiene que pagar por 4 por 5, ¿por qué? También según la opinión de Rabbi Shimon, porque todo lo que Rabbi Shimon dijo que ¿qué? Que está exento es cuando el sacrificio no causa que la carne sea kasher. Pero aquí no lo sacrificaste, sino lo vendiste. Por eso aplica por 4 por 5 también según Rabbi Shimon. Sin embargo, Resh Lakish dice, está exento. ¿Por qué está exento? Porque ya que no hay tevijá en este caso, no hay mejira. Ya que no hay tashlumer baba hamishá por tevijá, porque no lo haces apta para comer porque es terefá, tampoco hay mejirá. O sea, que vemos que la opinión de Resh Lakish en este caso también es que cuando hay tevijá, cuando hay mejirá. Cuando hay mejirá, cuando hay tevijá. Cuando aplica tashlumer baba hamishá por mejirá, aplica también por tevijá. E igualmente viceversa. Y Rabbi Yohanan dice, no, puede ser independiente. Muy bien. Sigue diciendo la Gemara. Eitive, Rabbi Yohanan y Rabbi Shimon ben Lakish, Ganav kilaim, utvajá, terefá umejara, meshalem tashlumer baba hamishá, mailav, Rabbi Shimoni, alma falgav de leite betvijá y te mejirá. Amarle lo, Rabbanan,
y Rabbanan, Terefa, Mejiraita, Bezvijaleita. Vela Mai, Rabbi Shimon, Kilaim, Bezvijaleita, Mejiraleita. Ela, Tana Tevija, Vuatin Mejira. Eva Rabbananami, Tana Mejira, Vuatin Tevija. Rabbi Yohanan Amarlach, Haimai, y Amart Bishlama Rabbi Shimon. Aidi de Tana Terefa Bejada, Tana Kilaim Bejada. Ela Yamart Rabbanan, Nearbinu Benetninhu, Ganav Kilaim Utrefa, Utvahanum Haran, Meshanet Shomai Bajamisha, Kashia. Escuchen bien. Viene Rabbi Yohanan y le pregunta a Resh Lakish la siguiente pregunta. Presten atención de la baraitá porque la Gemara va a jugar con esta baraitá. O sea, va a ir y venir. Otra vez, antes de decir la pregunta, repitamos. ¿En qué discuten Rabbi Yohanan y Resh Lakish? Discuten en la opinión de Rabbi Shimon. Que Rabbi Shimon dice que en sacrificio, para que sea sacrificio, tiene que ser ¿qué? Perdón. Discuten en la opinión de Rabbi Shimon, ¿sí? Que según Rabbi Yohanan, también si en ese caso, según Rabbi Yohanan, puede aplicar Teshumah Bajamishá por Tevijá, a pesar que no existe Mejirá o viceversa. Y según Resh Lakish, no. Todo lo que podemos obligar a Teshumah Bajamishá en Mejirá o en Tevijá es cuando aplican los dos. Pero si en ese caso no aplican los dos, no hay Teshumah Bajamishá en ninguno de los dos. ¿Sí? Viene Rabbi Yohanan y pregunta a Rabbi Shimon Lakish. Toda esta discusión es en la opinión de ¿quién? De Rabbi Shimon, obviamente. Viene Rabbi Yohanan y le pregunta a Resh Lakish de la siguiente baraita. Presten atención en la baraita, ¿sí? Presten atención. La baraita dice lo siguiente. Dos casos, dice la baraita. Escuchen bien los dos casos. Primer caso es el siguiente. Un ladrón vino y robó un kilaim. ¿Qué es kilaim? ¿Qué es kilaim? Híbrido, un animal híbrido. O sea, un animal de cruce de dos diferentes especies. Se cruzaron dos especies y salió un kilaim. ¿Sí? Vamos a decir que estamos obviamente hablando, todo este de Teshumah Bajamishá aplica nada más en qué animales, Shor y Se. Y dentro de Se está incluido cabras y ovejas. Vamos a decir que hubo un cruce entre una cabra y una oveja, ¿sí? Un cabrito y una oveja, y nació un kilaim de estos, ¿sí? Vino el ganab, ¿y qué hizo? Lo robó. Y luego lo sacrificó. Primer caso. Segundo caso. El ganab vino y robó un animal, terefá, no kilaim, y lo vendió. En ambos casos nos dice la baraitá, debe el ladrón pagar, obviamente si hay testigos que lo acusan y todo, debe el ladrón pagar ¿qué? Tashlume arba'a bajamisha, ¿sí? Tiene que pagar tashlume arba'a bajamisha, ¿sí? Otra vez, repitamos los dos casos, es importante que prestemos atención bien. Son dos casos, nos dice la baraitá. Escuchen bien los dos casos que nos dice la baraitá. Un caso es que el ladrón robó kilaim y ¿qué hizo ahí? Sacrificó. Ahí no nos dice el caso que vendió. Kilaim robó y sacrificó. Después nos dice un caso que robó una terefá y vendió. O sea que vendió con terefá y sacrificó en el caso del kilaim. En ambos casos nos dice la baraitá que ¿qué? Que si acusan al ladrón tiene que pagar ¿qué? Tashlume arba'a bajamisha, porque robó un kilaim que viene del shor el se, de esas especies, y lo sacrificó, o porque robó una terefá y la vendió. Muy bien. Dice la Gemara, un segundo. ¿Qué nos dice la baraitá en el segundo caso? Cuando robó la terefá, robó la terefá y ¿qué hizo? Y la vendió. ¿Por qué no nos dice que la sacrificó también? Ahí aplica Tashlume Bajamishá. Aparentemente, porque esta baraitá va como la opinión de ¿quién? De Rabbi Shimon. Que Rabbi Shimon opina que ¿qué? Que para que el sacrificio te obliga a pagar Teshumah Bajamishá, tiene que ser una shejita, un sacrificio que te hace apta a la carne para ser comida y consumida. Y aquí, ya que es terefá, no te hace apta. Por eso te tiene que decir, en el caso del terefá, que robó terefá y que vendió. Entonces sale que en esta baraitá es la opinión de Rabbi Shimon. Entonces, si es así, viene Rabbi Yohanan y pregunta en contra de Resh Lakish. Tengo una pregunta en contra de ti. Tú me dices que según Rabbi Shimon, cuando no hay Tashlume Bajamishá por sacrificio, tampoco en ese caso hay Tashlume Bajamishá, ¿por qué? Por venta. Y aquí tienes el caso de un animal terefá que fue robado. No aplica sacrificio, pero sí aplica venta. Pregunta en contra Resh Lakish. Responde Resh Lakish, no hay pregunta en contra de mí.
Porque puede ser que esta baraita va como la opinión de Jajamim, no como Rabbi Shimon, sino como la opinión de Jajamim, que opinan que ¿qué? Que para que para que haya Teshuvah Hamishá por tevijá, por sacrificio, no es necesario que las tevijá, que el sacrificio, que la shejitá convierta la carne apta. Y por lo tanto, la razón, responde Resh Lakish, puede ser que en verdad aplica Teshuvah Hamishá solo cuando hay tevijá y mejirá. Y en este caso, ¿por qué hay por terefá en la mejirá? Porque vamos como Jajamim, que también por tevijá hubiese habido. Porque según Jajamim no es necesario que sea una tevijá, un sacrificio que sea apto para comer. Dice la Gemara un segundo, escuchen bien. Pregunta la Gemara, si es Jajamim, entonces ¿por qué la baraitá, cuando me habla del segundo caso, que el ladrón robó qué? Que el ladrón robó el animal terefá, ¿por qué me tiene que decir que el caso es que después lo vendió? Me pudiese haber dicho que robó el animal terefá y después lo sacrificó, porque según Jajamim también en ese caso cuando lo sacrificó tiene que pagar por 4 por 5. ¿Por qué no me dice la baraitá eso? Dice la Gemara, responde la Gemara con otra pregunta. Responde Resh Lakish con otra pregunta. No entiendo. ¿Qué me vas a decir? ¿Que es Rabbi Shimon? Entonces, en el caso de Kilaim, el primer caso, ¿sí? ¿Por qué la baraitá me tiene que decir un caso de sacrificio? ¿Por qué no me dice el caso de venta? Y también aplica venta. Tenemos que decir que la baraitá dijo un caso, ¿sí? En Kilaim dijo el caso de tevijá, y también aplicaría también en mejirá. Entonces ya sí podemos decir también lo mismo en el segundo caso. Te dijo terefá el caso de mejirá, pero también aplicaría en tevijá, porque vamos a una opinión de Jajamim. Si no entiendo cuál es la pregunta de Rabbi Yohanan. Dice la Gemara, te voy a explicar cuál es la pregunta de Rabbi Yohanan. Y con esto culminamos. Dice Rabbi Yohanan, te voy a explicar mi pregunta. Si yo digo que el autor de la baraitá es Rabbi Shimon, entonces, ¿qué dice Rabbi Shimon? Rabbi Shimon dice que tevijá, eso sí estamos claros, que tevijá en terefá no aplica Teshuvah Hamishá, porque según Rabbi Shimon, para que aplique Teshuvah Hamishá tiene que ser cuando es a través de un sacrificio, a través de una tevijá, tiene que ser una tevijá que hace apta a la carne para poder ser ¿qué? Para poder ser consumida, para poder ser comida. Viene Rabbi Yohanan y dice, mira, si el autor de la baraitá es Rabbi Shimon, ¿sí? Entonces yo te puedo decir que en terefá obligatoriamente tengo que decir cuál es el caso para obligar a Teshuvah Hamishá, no que sacrificó, porque en sacrificio en terefá no te hace apta la carne. O sea, ahí te tengo que decir que el caso cuál es, solo mejirá. Si ya que en el segundo caso de terefá te digo que el caso es solo uno, mejirá, pues también te puedo decir que el primer caso de Kilaim te mencioné solo uno, ¿cuál? El caso de tevijá. Pero si yo te digo que el autor es Jajamim, que tevijá puede ser una tevijá, inclusive que no hace apto al animal para ser consumido. Si es así, entonces tengo una pregunta. ¿Por qué la baraitá te tuvo que decir dos casos separados? Que te mezcle los dos casos y te diga lo siguiente: si una persona robó un kilaim o una terefá, ya sea que lo sacrificó o ya sea que lo vendió, tiene que pagar por 4 por 5. ¿Por qué no te lo mezcla todo? Y esa es la pregunta que tengo contra ti. Entonces seguro la baraitá, ¿quién es? Rabbi Shimon. Y si es Rabbi Shimon, tengo pregunta en contra ti. Repetimos. Dice Rabbi Yohanan, te voy a explicar cuál es mi pregunta. La baraitá, ¿qué dijo? Dos casos con dos dictámenes diferentes. O mejor dicho, dos casos separados. ¿Sí? El primer caso es kilaim con sacrificio. Segundo caso es terefá con mejirá. Muy bien. Terefá con venta. Dice Rabbi Yohanan lo siguiente: si el autor es Rabbi Shimon, entiendo por qué perfectamente tuvimos que dividir los dos casos. Porque en terefá obligatoriamente tenemos que decir solo mejirá, porque tevijá, según en Rabbi Shimon, no puedes decir. O sea, ya, y una vez tenemos que decir, en el segundo caso, en terefá, solo una posibilidad de mejirá, pues también en kilaim te mencionó solo una posibilidad. ¿Cuál? La otra que queda, que es que shejitá, aunque en verdad en kilaim también se podía haber mencionado dos. Pero si tú me dices que el autor de la baraitá es Jajamim, que en terefá puede aplicar mejirá y puede aplicar también tevijá, porque según Jajamim no es necesario que la tevijá sea una tevijá que sea apta, que vuelva apta la carne. Entonces, ¿por qué la baraitá te tiene que decir dos casos? Primer caso, kilaim y tevijá. Y segundo caso, terefá y mejirá. No, que te diga los dos casos juntos. Miren, en kilaim y en terefá, ya sea que tevijá o ya sea que mejirá, tiene que pagar por 4 por 5.
Porque su Jajamim aplica Tevijá y Mejirá en ambos casos. Entonces, ¿por qué te tiene que dividir? ¿Por qué no te lo mezcla todo? Entonces, seguro dice Rabbi Yohanan, y esa es la pregunta de Rabbi Yohanan, ¿el autor de la baraita quién es? Rabbi Shimon. ¿Sí? Y sale que Rabbi Shimon nos dice que en Terefá, ¿sí? Que en Terefá, si fue después vendida, si robó un Terefá y después fue vendida, aplica Tashumah Bajamishá, a pesar que no aplica ¿qué? En Tevijá. Pregunta en contra de Shlakish, que él dice que cuando no aplica Tevijá, no aplica Mejirá. Aquí vemos que aplica Mejirá a pesar que no aplica. En el caso de Terefá, vemos si es Rabbi Shimon, que aplica Terefá, que en el caso de Terefá, vemos si es Rabbi Shimon, como acabamos de comprobar, vemos que aplica Mejirá a pesar que no aplica Tevijá. Y esa es la pregunta que hay de Rabbi Yohanan en contra de Rakish. De Gemara se queda en Kashia, que efectivamente eso sí es una pregunta, que es la pregunta que explicamos antes, ¿sí? Que esta pregunta sí queda una pregunta fuerte en contra de Resh Lakish. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.